Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por recibirnos en tu jornada de trabajo, que sé que está llena de citas. Como sabes, las confidencias inmobiliarias que hacemos son simplemente un recorrido por cada uno de los agentes del sector con el que nos entrevistamos y que nos contéis un poco cómo lo estáis viviendo, qué cambios estáis adoptando y cómo veis la situación, ¿no? en este tiempo que está pasando. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Jorge, es, eh, independientemente de lo que ya sabemos todos, que las obras se pararon dos semanas y luego a partir de ahí muchos empezasteis a retomarlas, ¿cómo el sector construcción está viviendo los cambios relativos a este escenario nuevo sanitario, ¿no? Eh, y pienso, si yo me voy a una obra, pues a lo mejor han cambiado modelos de gestionarla, ¿no? Bueno, afortunadamente el sector de la construcción ha demostrado ser poco propenso a los contagios, quizás por trabajar poco en entornos cerrados, trabajar mucho al aire libre, estar muy acostumbrados a utilizar EPIs y por lo tanto, bueno, pues ha demostrado tener bastante resistencia a la enfermedad. Y nosotros en nuestro caso hemos tenido muy poquitos contagios, la verdad han sido contados con los dedos de la mano y no creo que se hayan debido al trabajo, sino probablemente a otros entornos. Hemos cambiado procedimientos, lógicamente, en las obras. Bueno, pues se han evitado aglomeraciones que sucedían en las casetas de obra, en las casetas con los jefes de obra, las reuniones. Ahora mismo se intenta que solo permanezca una persona dentro de ese tipo de despachos. Han cambiado, lógicamente, protocolos de el personal, los vestuarios, las comidas, pero bueno, no está siendo nada esencialmente drástico. En las oficinas, como todo el mundo, hemos establecido protocolos también de asistencia y no hemos notado caída en la productividad. Ahora mismo estamos con asistencia voluntaria y bueno, yo creo que nos estamos adaptando estupendamente. Creo que estábamos más preparados de lo que pensábamos. Nosotros en concreto habíamos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años por digitalizarnos y afortunadamente, bueno, pues nos ha pillado la crisis con un gran avance en ese sentido, la gente con sus portátiles, todo el mundo trabajando en la nube y realmente no hemos notado excesivos problemas, ¿no? Respecto al mundo de la obra, no tanto de la oficina, estos cambios que estáis teniendo bueno, pues lo que has dicho, desde tener un poco más cuidado en las reuniones en las casetas que vayan de uno a uno, hasta entiendo que protocolos, etcétera, ¿están llevando un mayor incremento de coste por vuestra parte o un mayor incremento de plazos a la hora de la ejecución de las obras o realmente no afecta? No, realmente no afecta. Esos cambios en los protocolos del día a día en las obras son mínimos. Así que realmente no está afectando en plazos y en costes. Pero sin embargo, Jorge, sí que he leído en algunas noticias, etcétera, algún constructor, algún promotor que hablaba de turnos de trabajo, de que cortaban al mediodía, etcétera. O sea, en vuestro caso no ha afectado, ¿no? En absoluto al ritmo de las obras. No, en nuestro caso, la verdad es que no, eso no ha afectado. Ha podido afectar otros factores, lógicamente, porque hubo que parar 2 semanas durante la crisis. Ha habido algún problema de disponibilidad de ciertos materiales o de adaptación de determinados subcontratistas, pero por nuestra parte interna, en cuanto a organización, eso no ha afectado en gran medida prácticamente nada, te podría decir. Sí que es verdad que bueno, se está teniendo muchísima precaución con las medidas sanitarias. Por supuesto, todo el mundo utiliza los EPIs, pero ya utilizaba mascarillas en general en las obras. Y luego, en cuanto a los turnos, ya no se puede comer dentro de las casetas, pues los vestuarios no se pueden utilizar como se utilizaban antes, pero la gente se ha adaptado a esa forma de trabajar y no, ya te digo que no estamos notando demasiadas diferencias. Bien, cuéntame sobre actividad. ¿Cómo lo estáis viendo? Igual que en el mundo de la venta parece que hemos tenido un junio y julio estupendo, parecía que en septiembre, octubre las cosas se están tranquilizando. Desde el punto de vista de contratación, que es lo que entiendo que es el termómetro que mide vuestra actividad, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, la producción se ha mantenido a buenos niveles, pero es verdad que la contratación sí que hemos notado que se han paralizado
muchísimos proyectos, tanto en la parte pública como en la parte privada. La gente, lógicamente, los clientes, pues están analizando la viabilidad, están paralizando la contratación, están probablemente reorientando algunos de los proyectos y también, bueno, entiendo que les afecta a los ritmos de ventas, aunque oyes algunos promotores que los ritmos de ventas no han estado demasiado afectados, pero bueno, no sé si en todos los casos está siendo así, no está siendo así. Está habiendo una migración de proyectos de centros urbanos a periferias. Está habiendo también en la administración pública se ha notado bastante parón, se lo han tomado con bastante calma el tema de las inversiones. Yo soy relativamente optimista. Creo que lo peor de la crisis ha pasado. Creo que, bueno, para los que llevábamos en crisis 12 años en el sector de la construcción, pues el ver que esta crisis va a tener una duración de entre 1 o 2 años, pues bueno, lo tomamos como un corto medio plazo. Y en ese sentido ya te digo que personalmente soy relativamente optimista en cuanto al económico, no tanto en cuanto a las tragedias humanas que ha habido, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que, contestando a tu pregunta, se está notando una cierta parálisis en sacar del horno los proyectos. En el caso nacional, bastante. En el caso internacional, las zonas en las que nosotros trabajábamos y nuestras zonas naturales, Latinoamérica, Oriente Medio, África, están completamente paradas y esperemos que se reactiven con la llegada del verano austral y que en España, bueno, pues los proyectos vuelvan a salir del horno y se vuelva a notar una activación. Pero es verdad que la contratación se ha ralentizado. Has dicho también, Jorge, algo así como reorientación de proyectos. Ya no lo nuevo, sino en lo actual, ¿estáis viendo alguna reorientación o cambio en los proyectos? O entiendo que no, ¿no? Que el proyecto contratado es el que se va a ejecutar y no estoy a tiempo de decir, oye, ponme terrazas o voy a cambiar el no sé qué para hacer un espacio mayor, ¿no? No. Los proyectos contratados se han ejecutado exactamente igual que estaban, sin cambios. Lo que sí que estamos notando es que, bueno, pues algunos promotores están repensando zonas, están repensando tipologías de proyectos, pero de cara a los nuevos. De hecho, incluso se están pensando muchos, incluso en la forma en la que los van a abordar, si los van a hacer por construcción tradicional, por industrialización. Bien, ahora que nombras el tema de la industrialización, vosotros tenéis una división bastante potente en este tema y sois de los que siempre ya habéis apostado. ¿La industrialización tiene algo que ver con todo esto? ¿Se ha visto potenciada? ¿No se ha visto potenciada? Y te lo digo, hasta ayer uno de los grandes beneficios que podía tener la industrialización, uno de los grandes, entre muchos beneficios, era el trabajar en un lugar cerrado, en un entorno controlado, con un vestuario, con un comedor, y ahora uno podría pensar que lo idóneo es trabajar al aire libre, ¿no? ¿O no? Bueno, nosotros en nuestra fábrica en Toledo, afortunadamente tenemos metros cuadrados suficientes como para poder trabajar. Al final construyes casas dentro de fábricas y las distancias a las que trabajas pues son las mismas que en un trabajo normal, que en una obra convencional. Además, te puedes organizar muchísimo mejor con el personal, repartir al personal de una manera mucho más inteligente que en las obras, que a veces están agolpados y los entornos de trabajo a veces son más cerrados, ¿no? Pero bueno, no estamos notando ahí tampoco que haya un cambio en cuanto a esa forma de trabajo. Sí que es verdad que la industrialización, bueno, todavía es incipiente en España. Los 2 últimos años han sido, creo que, muy buenos, porque hemos pasado prácticamente de cero en cuanto a percepción por parte del sector, a que ya ahora mismo, en 2020, pues todo el mundo sabe de qué habla cuando habla de industrialización, de 2D, de 3D, tiene internalizados pues los pros y los contras, y creemos que los próximos 2 años van a ser muy, muy interesantes porque ya viene la siguiente fase, y es que se materialicen muchos proyectos que hasta ahora no tenían sentido en industrialización y ahora sí lo tienen. ¿Por qué comentas ese antes no lo tenían y ahora sí lo tienen? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora tengan un mayor sentido los proyectos de industrialización? Bueno, yo creo que hace 2 años ni los arquitectos estaban preparados para hacer proyectos de industrialización, ni los clientes sabían de lo que estaban hablando con el tema de la industrialización.
realmente era una incógnita que nadie quería afrontar. Solo algunos pioneros, algunas promotoras pioneras o algunos clientes pioneros o en ciertos casos algunos fabricantes pioneros habíamos entrado ahí, pero ahora mismo yo creo que ya prácticamente todo el sector lo conoce y por lo tanto cuando ya estás trabajando con algo que no es desconocido es mucho más fácil afrontarlo. Ya hay promotores que están dando el paso a empezar a diseñar proyectos industrializados. Ya hay bastantes arquitectos y bastantes estudios de arquitectura que ya han perdido el miedo y al revés, ven que es un tema apasionante desde el punto de vista formal y de diseño el trabajar en industrialización. Está habiendo cada vez más capacidad productiva, aunque eso va poco a poco, es decir, que al final se van perdiendo los miedos. Por parte de los fabricantes estamos adaptando cada vez el proceso más al cliente, estamos aquilatando más los costes, estamos mejorando los plazos, los procesos y ya, bueno, pues en toda esa curva de aprendizaje que estamos teniendo en el sector, pues van encajando más la oferta y la demanda, ¿no? Y por lo tanto, si no nos equivocamos, tenemos que ir recorriendo el camino que han recorrido otros países. Por lo tanto, la industrialización yo creo que es una apuesta segura. Totalmente de acuerdo, Jorge. Pues ya sabes que yo soy un gran creyente en el mundo de la industrialización. Vamos a volver al mundo de la obra. Estos últimos tiempos estuvimos hablando, aunque yo creo que ya se paró un poco la conversación, ¿no? Pero del incremento de precios de las obras, el incremento de precios de las constructoras, de la mano de obra, etcétera, la poca capacidad de reacción por ante el volumen y que parecía que escaseaba todo. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Ya se ha olvidado? ¿Seguimos con medidas de presión? ¿O ahora ya con esta bajada que has comentado de contratación y que parece que todo se va a relajar un poquito más y que va a haber menos proyectos, se van a sacar menos proyectos de los que a lo mejor el año pasado teníamos previsto? ¿Cómo está el mundo de relación coste, escasez de mano de obra, etcétera? Bueno, es verdad que el año 2018 y sobre todo 2019 fueron muy, muy complicados y los constructores lo sufrimos en carne propia porque por el tipo de contratos con el que trabajábamos con los clientes, sobre todo con los privados, la escasez de mano de obra y la subida interminable de costes, pues ha sido duro y las cuentas de 2019 han sido duras. Parece que 2020 es bastante mejor. También bueno, el mercado al final tiende a estabilizarse, no puede estar creciendo eternamente y llega un momento en el que encuentra lógicamente el equilibrio, ¿no? El COVID, al parar proyectos, y sobre todo nosotros notamos durante algunos meses que se pararon, por ejemplo, todas las obras de reforma, pues mucha gente y mucha empresa subcontratista se puso en contacto con los constructores para seguir en nuestras obras y por lo tanto el tema de los precios, bueno, pues se relajó en gran medida. Yo creo que ahora mismo está más tranquilo, con eso no quiero decir que hayan parado las tensiones, ni tampoco te sabría decir qué va a suceder en el futuro, pero desde luego estoy casi seguro de que los incrementos porcentuales que hemos tenido en los 2 últimos años no pueden volver a producirse porque no, es imposible, ¿no? Entiendo que ahora cuando tú tienes que fichar a un operario para tu constructora no cuesta tanto encontrarlo como hace año y medio. No sabría qué contestarte ahí porque esto sigue habiendo mucho trabajo en el sector de la construcción y en cuanto al, vamos, no creo que nadie esté parado, si lo está no será por causas externas y será más por voluntad propia. La gente pues ahí tiene mucho que ver las decisiones personales, hay gente que no quiere moverse de su zona, ahora con la pandemia no quiere viajar. Te insisto, yo creo que se ha relajado la situación, se tiende más al equilibrio y esto ya sabes que va por ciclos, ¿no? Hay periodos en los cuales se producen estas situaciones y luego, pues por la ley del péndulo, va todo en la línea contraria. Yo creo que lo peor ha pasado. No quiero decir que esté pasado del todo, pero creo que lo peor ha pasado y en ese sentido no debe volver a suceder. Pero también es verdad que va a depender mucho de los proyectos que se pongan en marcha en los próximos meses, de la cantidad de gente que venga a la construcción de otros sectores, que tampoco creo que vaya a ser mucha, a pesar de que otros sectores donde fue personal de la construcción, como la hostelería, pues han quedado totalmente paralizados, pero tampoco estamos notando que mucha de esa gente vuelva. Y existe, ya te digo que existe, pues como sabemos todos, bastante incertidumbre para los próximos meses, pero creo que lo peor ha pasado.
Lo peor desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque, sin embargo, todos los gurús hablan que la parte económica, ¿no? Ese gran descenso del PIB y ese posible, a partir del primer trimestre del 2021, de caída de empleo, etcétera, lo tendremos que notar, ¿no? Sí, evidentemente lo tendremos que notar. Yo, por lo que hablo por ejemplo, con los bancos, hemos pasado la construcción de ser de ser el sector apestado en los últimos años al revés, a ser un sector que da mucha tranquilidad ahora mismo a los bancos porque todos creen que vamos a tener bastante nivel de actividad. Ahí, por ejemplo, las administraciones públicas tienen un papel clave, los fondos europeos, que gran parte, directa o indirectamente, van a ir a la construcción. Así que es verdad que va a haber una crisis que yo creo que va a ser corta, 1 o 2 años, bastante profunda en algunos sectores, como la hostelería, los viajes, en parte el turismo. Creo que va a afectar bastante menos a la construcción, al revés. Va a haber incluso subsectores de la construcción que les va a ir bien, dependiendo de esa llegada de fondos y de cómo se organice todo ese caudal de dinero y de inversiones que vayan a venir. Lógicamente, ahí el papel de las administraciones públicas es clave porque no es lo mismo destinarlo a determinados proyectos que creen y que generen poco empleo que a proyectos que generen bastante empleo. Pero vamos, no va a ser la crisis de 2008 y desde luego para nosotros no, va a ser bastante más corta. Lógicamente, a nivel sanitario, a nivel humano, pues es terrible lo que está sucediendo. El otro día hablaba en unas confidencias con Carolina Roca y en su gorro Carolina, es decir, como representante del sector y no en su gorro Roca, hablaba que veía y se encontraba con fuerzas para que esta vez, en esta crisis, en vez del sector promotor ser parte del problema, el promotor constructor, que fuéramos parte de la solución, ¿no? Y que realmente nos encontramos con ganas y con fuerzas para ayudar y tirar del carro. Y si ahora lo que hay que crear el empleo, poner la segunda marcha y tirar para adelante, que el sector estaba dispuesto. ¿Tienes la misma opinión? Sí, el sector constructor ha demostrado ya en el año 2020 que tiene capacidad de sobra para ser una de las locomotoras. Yo creo que ha sido de los sectores que mejor ha aguantado el tirón y desde luego va a ser una de las grandes locomotoras. Ya te digo que ahí va a depender mucho tanto de las iniciativas de la administración pública y de cómo se regule ese flujo de fondos y ese flujo de inversiones, como de las iniciativas privadas, que probablemente sean un poquito más lentas, pero yo creo que también van a estar a la altura y estoy absolutamente convencido que el sector promotor, el sector constructor tienen un papel muy importante y si la administración sabe utilizarlo, pues más todavía. Pues espero que tus plegarias o tus inquietudes sean oídas, ¿no? Y realmente seamos parte de la solución y confíen en el sector para apoyarse como uno de los brazos, estoy contigo, de los brazos estratégicos de la sociedad para tirar para adelante. No tengo más que agradecerte infinitamente tu tiempo, Jorge, tu transparencia como siempre y tu amabilidad a la hora de charlar y de recibirme. Y emplazarte a que en un tiempo sigamos hablando para ver cómo evolucionan otros 8 meses o otros 6 meses, que por las últimas noticias de ayer parece que por lo menos hasta el 9 de mayo nos queda, ¿no? Pues muchas gracias a ti, Alberto, como siempre un placer y bueno, esperemos que las cosas vayan a mejor. Hombre, yo personalmente creo que lo peor ha pasado. Los momentos que vivimos en marzo, abril fueron terribles. Ahora parece que la segunda ola pues es bastante menos importante que lo fue la primera. Y bueno, pues hay que adaptarse y hay que seguir para adelante y no nos queda otra. Aquí estamos. Así que nada, muchísimas gracias y mucho ánimo también. Sí, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Jorge. Venga, un abrazo, Alberto.